En este video vamos a mostrar cómo construir un kit de energía solar que sea barato, fácil y rápido de realizar. Además que funcione para iluminación, para un pequeño televisor, para cargar el celular o equipos de baja potencia. Es un montaje ideal para iniciar en la energía fotovoltaica. Vamos a comenzar entonces con la lista de materiales. Vamos a necesitar una tabla tipo mueble como esta, de 60 centímetros por 40 centímetros aproximadamente. Y a esta tabla le vamos a hacer unos agujeros donde vamos a instalar unos amarres plásticos y los equipos, pero más adelante vamos a ver esto en detalle. Vamos a necesitar un controlador de carga PWM como este, de 12 voltios, 10 amperios y que tenga pantalla como este y que lo podamos programar, pero no es el único que podemos utilizar. Vamos a mostrar otro que también podemos usar para este kit que vamos a hacer. El otro podría ser un controlador de carga. Este no tiene pantalla, no se programa. Este es de 6 amperios, 12 voltios, pero también nos puede servir para este kit. Pero si pueden adquirir el azul, el primero es mucho mejor. Vamos a necesitar un inversor de onda seno de aproximadamente 300 vatios. No tiene que ser exactamente esta potencia, que sea mínimo de esta potencia, que tenga una entrada de DC de 12 voltios y que tenga una salida de 110, 120 voltios en AC. Vamos a necesitar protecciones en DC de 10 amperios, una de 10 amperios y dos de 6 amperios. Esto lo vamos a necesitar para, no solamente para que funcione como protección, sino que nos va a servir como una especie de switch también. Y la idea es que sean protecciones en DC. En este caso tengo en AC porque no tengo las otras, pero para la construcción de cada kit que sean protecciones en DC. Esas son las correctas. Pero para mostrarles cómo funciona voy a utilizar estas. Vamos a necesitar 3 pares de conectores MC4. Que esto lo vamos a necesitar para hacer la conexión con el módulo fotovoltaico. Vamos a necesitar un riel omega como este o un riel DIN también les dicen, que esto es para instalar las protecciones sobre este riel y queden bien fijadas. Normalmente lo venden por 1 metro, pero nosotros solamente necesitamos un trozo pequeño, pero una parte pequeña no la venden. El mínimo que venden es de 1 metro. Vamos a necesitar tornillos de 3/4 de pulgada, que lo vamos a necesitar para instalar los equipos en la tabla o en la madera que mostramos al inicio. Vamos a necesitar una batería sellada ciclo profundo como esta de 12 voltios, 20 amperios hora. Puede ser de esta capacidad o un poquito menos, pero lo ideal es que sea de esta capacidad de 20 amperios hora, 12 voltios. Aquí les muestro otra batería de la misma capacidad, pero esta es de otra marca. Pero para el kit necesitamos solamente una. Esta es solamente pues por mostrarla. Vamos a necesitar conectores tipo pin como estos. Todo esto es para la parte de conexionado y que sean conectores tipo pin para conductor de 12 AWG, de calibre 12 AWG. Vamos a necesitar también 2 tornillos como este de mínimo de 1 pulgada con su tuerca y 3 arandelas. Vamos a necesitar también conectores de ojo como este, también es para toda la parte de conexionado. Y vamos a necesitar de estos conectores que también son de ojo, pero son un poquito más anchos en la abertura para la parte que va en el inversor, porque los otros que mostré al inicio no se pueden introducir ahí en el inversor, entonces necesitamos unos más grandes. También necesitamos amarres plásticos de estos de 15 centímetros aproximadamente. Necesitamos aproximadamente 4 metros de cable polarizado o puede ser cable duplex calibre 12 AWG. Es muy bueno que sea polarizado para poder distinguir fácilmente cuál es el positivo y cuál es el negativo. En este caso sería el positivo el rojo y el negativo el negro. Vamos a necesitar un panel solar policristalino de 100 vatios de máximo 23 voltios en DC en circuito abierto. Y esto lo podemos ver en la placa característica que está en la parte de atrás. Si no pueden usar este panel solar, podemos también usar mínimo uno de 50 55 vatios como este
y también que el voltaje de circuito abierto no supere los 23 voltios. Este es de 55 vatios. Entonces lo ideal sería el de 100 vatios. Ahora veamos qué herramientas necesitamos. Necesitamos un multímetro sencillo. Necesitamos destornilladores. Más que todo de estrella. Una cegueta. Esto es para cortar el riel DIN o el riel omega. Un pelacables. Necesitamos alicate. Si es posible, la ponchadora MC4 para los conectores de los módulos fotovoltaicos, pero no es obligatoria. Si la tienen bien, y si no, por medio del alicate se puede instalar estos conectores, porque esto va a ser una instalación, un kit sencillo. Aquí no vamos a hacer pues una instalación profesional donde sí se requiere tener estas ponchadoras. Ahora iniciamos con el proceso de construcción. Vamos a partir entonces desde la tabla donde vamos a instalar todos los equipos y les vamos a hacer unos agujeros con un taladro. La idea es que esto es para instalar unos amarres plásticos para sujetar bien los conductores. Aquí les voy a mostrar más o menos dónde deben de ir los agujeros y también una imagen en la que muestro como las medidas para que ustedes tengan la guía. Obviamente no tiene que ser tal cual como indica aquí, sino que sirve como una referencia, una guía para que sepan instalar en qué punto va todo, no solamente los equipos, sino más o menos dónde van los amarres para sujetar bien todos los conductores. Esta es más o menos la parte de los equipos principales. Y vamos entonces a empezar cortando el riel. Vamos a medir aproximadamente unos 12 centímetros y vamos a cortar solamente este pedacito. Como les decía al inicio, estos rieles normalmente no los venden un pedazo, digamos 30 centímetros, 40 centímetros. Lo venden es por metro. Aquí necesitamos un pequeño pedazo, solamente unos 12 centímetros, pero entonces solamente lo venden de ese tamaño. Y por medio de la cegueta vamos entonces a cortar este riel. Luego, cuando ya tenemos el trozo de riel DIN, lo podemos limar por el extremo donde cortamos, porque quedan unas puntas para que no nos vamos a cortar con eso. Entonces limamos ese extremo, que quede liso, y vamos a hacer 2 o 3 agujeros superficiales con una navaja o algún puntudo para instalar los tornillos para la madera. Entonces aquí vamos a poner unos 3 tornillos de estos. Recuerden que estos son tornillos de 3/4 de pulgada aproximadamente. Y la idea es que los agujeros los hagan muy superficiales para que cuando atornillen quede muy bien agarrado el riel a la madera. Ahora vamos a hacer 4 agujeros en donde va a ir el controlador de carga. Lo mismo, vamos a hacer 4 agujeros muy superficiales y en esos agujeros vamos a poner los tornillos y ya simplemente lo atornillamos que quede bien seguro, bien agarrado a la tabla. Recuerden que con la imagen anterior se puede tener como una referencia en donde más o menos lo pueden instalar. No tienen que ser exactamente así, pero es para que tengan pues como la referencia y que queden bien. O sea, que no quede muy apretado todos los equipos, sino que tengan como una distancia por si se calientan un poco y para poder también instalar mejor los conductores. Ahora pasamos a la parte del inversor. Lo mismo, vamos a hacer 4 agujeros muy superficiales para montar los tornillos y nos fijamos que quede muy bien asegurado a la tabla. Esta sería la parte derecha del inversor, que aquí es donde queda el tomacorriente del inversor para conectar los electrodomésticos o los equipos en AC. Hasta este momento nos debería quedar más o menos así, estos 3 elementos ya agarrados a la tabla. Ahora vamos a instalar los amarres plásticos en los agujeros de los que les hablé al inicio. La idea es que no los vamos a ajustar completamente, sino que los instalamos y los dejamos un poquito apretado para que después más adelante vamos a instalar o a meter los conductores por esos amarres plásticos. Esto es como para que quede un poco más organizado toda la parte de conductores. Entonces en la tabla ponemos el amarre plástico y solamente lo ajustamos un poquito para que nos quede el espacio para montar los conductores. Y así lo vamos a hacer en los diferentes agujeros. Recuerden que se pueden devolver a la parte donde está lo de los agujeros, le toman un pantallazo y más o menos saben
o pueden tener ahí las medidas de dónde van más o menos estos amarres plásticos para darle un orden a los conductores. Hasta este punto deberíamos de tener algo más o menos así. Estos tres elementos instalados y estos amarres plásticos como los podemos ver acá. Ahora vamos a montar las protecciones en DC. Vamos a iniciar con la de 10 amperios. Se montan en el riel y esto va a presión. Simplemente lo montamos ahí, lo presionamos bien y ya queda sujeto a la parte del riel. Arrancamos primero con la de 10 amperios que va a la izquierda y montamos las otras dos que son de 6 amperios. Aquí vemos cómo va quedando. Entonces aquí tenemos controlador, inversor y las protecciones montadas con los amarres plásticos. Luego iniciamos con la parte de conexionado. Vamos a conectar inicialmente las dos terminales del centro del controlador de carga con las dos terminales superiores del breaker de la mitad, como lo podemos ver en el esquema. Entonces lo que vamos a hacer es que medimos el conductor desde el controlador hasta la parte superior del breaker para saber a qué distancia cortamos el conductor. Luego pasamos a cortar o a pelar las 4 puntas o los 4 extremos del conductor. Aquí utilizamos un pelacables, pero si no tienen, con un bisturí lo pueden hacer, o una navaja. Lo importante es que no corten mucho pues de la parte del cobre del conductor, pero pues no tiene que ser obligatorio con un pelacables. Cortamos aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. Esto es para que nos permita conectar correctamente el conector tipo pin. Vamos a entorchar cada uno de los extremos ya pelados y lo vamos a colocar así como en forma de tipo U cada uno de los extremos. Esto es para que agarre mejor, para que tenga mejor contacto eléctrico el conector tipo pin. Entonces a cada extremo le vamos a conectar el conector, lo vamos a montar, y si tenemos una ponchadora lo ponchamos ahí, o si no, con un alicate lo apretamos muy bien para que quede bien sujeto, bien agarrado y con buen contacto eléctrico. Esto lo hacemos para los 4 extremos del conductor. Debemos de tener algo así. Y ahora pasamos a instalarlo en los equipos. Entonces en el controlador vamos a ver dos terminales centrales que tienen como un símbolo de una batería y tienen el símbolo positivo y negativo. En el positivo colocamos el conductor rojo y en el negativo colocamos el conductor negro. Lo ajustamos bien con el destornillador, que quede muy bien ajustado para que haga buen contacto eléctrico. Y ahora pasamos a instalar los otros dos extremos en la parte superior de las protecciones de la mitad, que en este caso es una de 6 amperios. Y lo mismo, lo ajustamos muy bien con el destornillador, que quede con muy buen contacto eléctrico, que quede muy bien agarrado. Aquí podemos ver cómo queda la primera parte del conexionado, controlador de carga con la protección de la mitad. Ahora pasamos a conectar la parte inferior de esas protecciones, la de la mitad, con la parte donde va a conectarse con la batería. Vamos a tomar entonces un trozo de cable para medir a qué distancia lo debemos cortar desde esa protección de la mitad hasta la parte de la batería a la derecha, como lo podemos ver acá. Medimos más o menos dónde debe quedar ese conductor y cortamos. A los extremos los pelamos y los conectamos. 2 terminales tipo pin en uno de los extremos y 2 terminales de ojo en los otros extremos, de la misma manera que lo hicimos en el anterior. Y podemos utilizar cualquiera de las 2 terminales que mostramos al inicio de terminales de ojo. Ahora pasamos a instalar el conductor. Vamos a conectarlo en la parte inferior de la protección de la mitad o del breaker de la mitad. Lo mismo con el destornillador, nos aseguramos de que quede muy bien sujeto. Y luego vamos a instalar este conductor por la parte de los amarres plásticos. Ahora pasamos a conectar las 2 terminales del breaker de la derecha con la parte de o donde va a quedar la batería. Entonces lo mismo, medimos el conductor para más o menos saber dónde lo vamos a cortar. Entonces lo
Lo montamos ahí para más o menos saber y luego pasamos a cortar en ese punto. Ya sabemos cómo instalar los conectores, entonces lo mismo. En uno de los extremos vamos a conectar dos terminales tipo pin y en los otros dos extremos dos terminales de ojo. Ahora pasamos a instalar el conductor en la parte superior de las protecciones de la derecha. Muy importante que nos aseguremos que quede muy bien ajustado. Esto para que funcione correctamente el kit y para que de pronto no tenga daños a futuro. Lo pasamos acá por los amarres plásticos, por el del centro, para que nos quede más organizadito el tema de todos los conductores y para que posteriormente los ajustemos bien. Ahora vamos a instalar los tornillos de 1,5 pulgadas que tienen tuerca y las 3 arandelas. Entonces vamos a dejar en cada tornillo, inicialmente vamos a colocar o vamos a necesitar los tornillos con una sola arandela. Y en dos de los agujeros que hicimos o que debimos haber hecho pues con el taladro, los vamos a instalar de manera que la cabeza quede detrás de la tabla y que tengan una arandela. Entonces aquí podemos ver cómo lo debemos hacer, que quede atravesando la tabla y que la punta de cada tornillo entonces quede para la parte frontal de la tabla. Le colocamos una arandela en cada uno y vamos a tener un trozo de cable que vamos a cortar las puntas. Le vamos a instalar terminales de ojo como estas o puede ser como las amarillas del inicio. Esto es para conectar posteriormente la batería, entonces el tamaño pues depende a qué distancia van a conectar la batería. Y en las terminales de la derecha vamos a conectar todos los conductores de color rojo que viene a ser el positivo, como lo podemos entonces ver acá. Conectamos dos de los que conectamos inicialmente más el trozo de cable con el que se va a conectar la batería. Entonces vamos a tener 3 conductores por cada nodo o por cada tornillo que vamos a tener acá. En la derecha estamos conectando los de color rojo y a la izquierda estamos conectando los 3 de color negro. Aquí lo podemos ver. Luego vamos a instalar en cada uno de esos tornillos una arandela, por eso necesitamos 3 y ya montamos las tuercas. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar muy bien ese tornillo. Entonces por un lado agarramos la tuerca con el alicate, puede ser, y por el otro extremo con la ayuda del destornillador apretamos muy bien que nos quede muy bien ajustado esta conexión. Entonces esto lo hacemos en los dos tornillos para que quede muy bien sujeto. Recuerden que esto es para que haga muy buen contacto eléctrico y para que no se zafe fácilmente. Hasta este momento deberíamos de tener algo más o menos así. Recuerden que el conductor que colocamos ahí suelto es con el que vamos a conectar la batería posteriormente. Y por la parte de atrás solamente debe quedar entonces las dos cabezas de los tornillos. Ahora vamos a conectar la parte inferior del breaker de la derecha con el inversor. Entonces aplicamos el mismo procedimiento. Vamos a medir hasta que parte va a ese conductor para poderlo cortar. Lo pasamos por la parte de los amarres plásticos. Lo montamos así provisional mientras hacemos la medida. Tomamos una medida aproximada y cortamos el cable en ese punto. Entonces aquí sería desde la protección de la derecha en la parte inferior hasta el inversor. Lo mismo, las 4 terminales o las 4 puntas se cortan, se pelan, se instalan 2 conectores tipo pin y 2 conectores de ojo. Para la parte del inversor sí se tienen que conectar terminales de ojo de las más grandes. Lo conectamos muy bien en el breaker y luego las terminales de ojo las vamos a conectar en el inversor. En el inversor podemos ver 2 terminales que tienen su tornillo con su tapita de color para poder identificar cuál es el polo. Entonces el rojo es positivo, negro negativo. Entonces esas terminales de ojo las instalamos ahí y la apretamos muy bien para que tenga buena carga eléctrica. A este punto deberíamos de tener algo más o menos así. Ahora vamos a conectar la parte inferior del breaker de la izquierda con la parte
izquierda del controlador de carga. Colocamos el cable para más o menos saber dónde vamos a cortar, vamos a medir, entonces vamos desde el controlador de carga hasta la parte inferior de las protecciones de la derecha. Montamos ahí el conductor provisionalmente para ver más o menos su tamaño, su distancia, y cortamos. Lo mismo, pelamos las 4 puntas y en este caso vamos a instalar 4 terminales tipo pin. Luego pasamos a conectar 2 de ellas en la parte inferior de la protección de la derecha. Muy importante que coloquemos positivo con positivo, negativo con negativo. En este caso estamos conectando el positivo a la izquierda de color rojo y el negativo a la derecha. Siempre en ese orden, en las protecciones y en el controlador de carga. Aquí lo podemos ver muy claramente. Luego de montar esas dos terminales en la protección, ya nos vamos para la parte del controlador de carga. En el controlador de carga no hay pierde porque hay 2 terminales a la izquierda. Normalmente están en ese lado. Y nos guiamos es porque ahí aparece el símbolo de positivo y negativo y también el símbolo de un panel solar. Entonces es muy fácil de distinguir en cualquier controlador de carga. Normalmente vienen en ese orden, que las terminales de la izquierda son las del panel solar. Y ya con el destornillador montamos muy bien, que nos quede muy bien ajustada estas 2 terminales. Aquí podemos ver entonces más o menos cómo va quedando el conductor. Aquí lo podemos ver mejor, toda la parte de conexionado o de alambrado. Luego vamos a conectar el trozo de cable que va al panel solar. Entonces vamos a hacer la medida de más o menos a qué distancia vamos a conectar o a cortar el conductor. Entonces aquí miramos más o menos una distancia aproximada y de ahí cortamos el conductor. En uno de los extremos vamos a conectar terminales tipo pin. Y en el otro extremo vamos a conectar conectores MS4. Normalmente los conectores MS4 tienen que ser en cable fotovoltaico. Lo que pasa es que esto lo vamos a hacer es para conectar el panel y como esta parte no va a estar expuesta al sol, por eso estamos usando el conductor o el cable polarizado. Porque esto no va a estar expuesto a la intemperie. Pero solamente en este extremo vamos a utilizar cable polarizado. Como les digo, porque no va a estar a la intemperie, no va a estar al sol. Esto es solamente para poder conectar el panel solar. Y la parte de los conectores MS4, al final de este video les voy a dejar un link. O si no, en la descripción del video para que vean cómo se instala estos conectores, que es algo realmente sencillo. Si no está el video en este momento, en pocos días va a estar disponible. La terminal tipo macho debe ir en el conductor rojo, en el conductor positivo, y la terminal tipo hembra o el conector MS4 tipo hembra en el negativo. Debe ser en ese orden. Ahora, montamos la parte de los terminales tipo pin en la parte superior del breaker de la izquierda. Y recuerden el orden, siempre el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. Ahí lo podemos ver con el resto de los breakers o de las protecciones. Y aquí podemos ver entonces cómo vamos hasta este punto. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de darle un poquito de orden a los conductores. Y para eso vamos a utilizar amarres plásticos. Vamos a mostrar aquí un método muy sencillo para que los conductores queden mejor organizados y mejor presentados. El método consiste en colocar un amarre plástico que agarre todos los conductores y se colocan amarres plásticos entre conductores. Esto es para que quede un conductor al lado de otro así de manera consecutiva, de manera ordenada. Y ya cortamos las puntas de esos amarres. Aquí podemos ver entonces cómo se ve en los conductores. Y ya con los conductores instalados, con la parte de conexionado, lo que vamos a hacer es empezar a ajustar los amarres plásticos negros, los que pusimos al inicio, para que ya nos queden bien ajustados los conductores. Vamos a empezar por ejemplo con este de la mitad. Nos aseguramos que los conductores queden lo mejor ubicados posibles y ya empezamos a ajustar desde la parte de atrás de la tabla todos los amarres plásticos. Entonces ahí sí lo apretamos completamente. Y así vamos a hacer con todos los amarres que están conectados con la tabla. Y al final tendríamos algo como esto.
Es para darle un poquito de orden nomás. Ahora pasamos a instalar la batería. Entonces recuerden el cable que quedó ahí suelto con las dos terminales tipo ojo. Ahora vamos a conectar el negro con el negativo de la batería y el rojo con el positivo de la batería. Aquí podemos ver el kit ya casi totalmente construido. Luego vamos a hacer una extensión con conectores MS4 como lo podemos ver en esta imagen. Vamos a utilizar cable fotovoltaico para esto porque este es el cable que ya estaría expuesto a la intemperie y la que está con el panel solar. La distancia de este cable fotovoltaico depende de la casa o de la situación de cada uno, porque es la parte que va desde el kit hasta el panel solar en el techo. Y muy importante que en el conductor de color rojo vamos a conectar el conector o en los extremos de ese conductor vamos a conectar o vamos a ponchar los conectores MS4 tipo hembra. Y en el conductor negro, en los dos extremos de ese conductor, vamos a conectar o a ponchar conectores MS4 tipo macho. Muy importante que sea con esa configuración que estoy mostrando aquí para que conecte correctamente con el panel solar. Aquí lo estoy haciendo con un trozo de cable polarizado para poder mostrar cómo lo vamos a conectar. Pero recuerden que esto sí tiene que ser con conductor fotovoltaico, que es un conductor que aguanta el sol, la lluvia, la intemperie y que no se daña fácilmente. O sea, aquí lo hago con este conductor para poderlo mostrar cómo lo vamos a conectar y para las pruebas al final. Pero recuerden que esta parte, como si va al sol, entonces necesitamos ese tipo de conductor. Ahora conectamos uno de los extremos de esa extensión que hicimos con los conectores MS4 del kit, los que habíamos ponchado antes. Y debemos de tener algo como esto. Recuerden que la distancia de esta extensión depende pues de la instalación de cada uno, porque ya hay que mirar cuántos metros va a estar el panel en el techo al resto del kit. Y debemos de tener algo como esto en esta imagen. Luego vamos a tomar el panel solar y lo vamos a conectar a los otros dos extremos de la extensión. Recuerden que en la extensión los conectores tipo hembra van en el rojo y los conectores tipo macho van en el negro, para que cuando lo vamos a conectar al panel solar lo tengamos de manera correcta. Ahora sí, en este punto tenemos todo el kit armado, ya prácticamente está listo para que lo pongamos a funcionar. Y deberíamos de tener algo aproximadamente como esto. Ahora vamos a probar si el kit sí quedó correctamente armado. Entonces cerramos el breaker de la mitad, luego el de la izquierda y luego el de la derecha. Siempre en ese orden para encender el kit. Ahora con el multímetro vamos a medir voltaje en DC desde la parte del controlador de carga para verificar si está entregando aproximadamente 12 voltios, que ahí es donde alimentaría la parte de iluminación desde el controlador de carga. Pero cargas en DC nunca lo vamos a conectar ahí en esa parte del controlador. Ahí solamente sería para una pequeña iluminación. Cuando vamos a alimentar cargas en DC, lo vamos a hacer directamente desde la batería, no desde el controlador. Aquí verificamos el voltaje en batería, que si es aproximadamente los 12 voltios. Y luego pasamos a verificar el voltaje en AC desde el inversor. Debe dar entre 110 y 120 voltios. Normalmente estos inversores tienen un pequeño switch. Entonces encendemos ese switch. Vemos que se prende un LED de color verde. Y ahí sí nos indica que está encendido. Y ahí procedemos con el multímetro a medir el voltaje en AC. Aquí podemos ver 112 aproximadamente de voltaje en AC. O sea que el kit está funcionando correctamente tanto para DC, cargas en DC en 12 voltios, como cargas en AC en 110, 120 voltios. Ahora pasemos a las pruebas. Vamos a poner el panel en una parte donde le dé todo el sol, aquí solamente para probarlo. Vamos a cerrar el breaker de la mitad, luego el de la izquierda, luego el de la derecha, siempre en ese orden para que no vamos a dañar el controlador de carga. Encendemos el inversor
Conectamos el televisor, este es un televisor de 20 vatios, un televisor pequeño, y encendemos a ver si nos funciona. Aquí podemos ver que efectivamente el televisor está alimentado desde el kit. Ahora vamos a hacer la prueba con bombillos en DC, bombillos LED de 9 vatios. Entonces conectamos desde el inversor, lo mismo. Vamos a probar si nos encienden. Estos son bombillos de 9 vatios, 120 voltios. Y aquí podemos ver que hicimos pues una instalacióncita improvisada para conectar los bombillos. Entonces aquí están funcionando con energía solar. Ahora vamos a probar bombillos en DC, bombillos LED de 12 voltios, que son distintos a los iniciales, y lo vamos a conectar desde el controlador de carga. Aquí es porque son solamente dos bombillos y lo podemos conectar al controlador de carga. Si vamos a conectar, recuerden, más cargas en DC, tiene que ser desde la batería y no desde el controlador porque lo podemos dañar. Y aquí vamos a probar cómo nos puede cargar el celular desde el controlador de carga, que algunos tienen entrada USB, entonces vamos a probarlo acá. Y aquí podemos ver que el celular está cargando. Ya saben que para encender el kit siempre tiene que ser en el orden de: primero cierro el breaker de la mitad para que entre energía al controlador de carga desde la batería. Luego ahí sí cerramos el breaker de la izquierda para que entre energía del panel solar, y luego el breaker de la derecha para que le llegue energía al inversor. Siempre en ese orden, para que no vamos a dañar ningún elemento del kit. Y ahora vamos a mostrar cómo se debe apagar. Entonces primero apagamos el inversor desde su switch interno, luego apagamos el breaker o abrimos el breaker de la derecha, luego el de la izquierda y por último el del centro. Siempre en ese orden para apagar, para que no vamos a dañar el equipo. Hasta este punto ya tenemos el kit totalmente terminado y funcionando. Lo único que nos falta es programar el controlador de carga, que eso se los voy a dejar en un video acá en la descripción o en esta pantalla, y la parte de los conectores MS4, que es muy simple, también lo dejo en esta pantalla o en la descripción.